Entonces, ¿a quién le gustaría compartir quizás inquietudes, descubrimientos, dudas que tengan hasta el momento de todo lo que hemos recorrido, digamos, y que a partir de eso yo pueda comenzar como a retroalimentar o a ayudar en esta visión más integral de lo que es el diplomado? Entonces, ¿a quién le gustaría participar? Bueno, si Anímense, quieren, anímense. Eso, Esperanza. yo empiezo y ya, y ya que sigan las demás. Y que se suelten las demás. Bueno, yo he tenido este semestre un poco complicado porque he tenido cursos y también tuve un seminario, incluso eran los mismos sábados. Sin embargo, creo que el diplomado ha sido para mí muy importante porque no es solamente las sesiones de los sábados, sino los ejercicios que nos han dejado, que eso también nos ha, me parece, bueno, en mi caso me ha servido bastante. Y algunas de las cosas algunos de esos ejercicios o alguna de las lecturas, pues yo las estoy ahora implementando porque yo estoy ahorita dando un curso de metodología cualitativa. Sí, Entonces, pues a mí me ha servido bastante, no solo para mi propia formación, sino que también me está sirviendo para poder trabajar con mis estudiantes. Porque una de las cosas que yo me di cuenta es que si bien en mis cursos se centra más, pues como en muchos cursos universitarios, se centra más el trabajo en el aula, pues me di cuenta que no es suficiente si queremos que los estudiantes, las estudiantes observen, desarrollen ciertas habilidades, trabajen ciertos temas, pues no es suficiente con quedarse con las lecturas, y ya con eso y con lo que yo pueda indicar, con eso ya ellos, pues van a trabajar, porque de hecho mi experiencia es que, bueno, yo doy metodología cualitativa y luego yo doy análisis cualitativo, y en análisis cualitativo los estudiantes ya fueron a campo y regresan con dudas que se supone que ya habíamos trabajado. platicado, discutido en un primer curso. Entonces, ahora que estoy con este diplomado, pues me he dado cuenta de la importancia de tener una serie de ejercicios que nos lleven a, con una finalidad concreta, por ejemplo, a escuchar o a registrar sonidos o a observar, etcétera. Y entonces me parece que eso me ha dejado también el diplomado, o sea, no solamente lo que estoy aprendiendo, que me ha parecido muy importante porque he descubierto cosas que a lo mejor desaproveché para mis investigaciones y que ahí estaban, siendo parte de lo que yo estaba estudiando, pero como no sabía cómo abordarlas, pues las dejé de lado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues ha sido para mí muy rico y pues lamento que me toque con momentos de mucho trabajo porque, por ejemplo, ahorita pues no he podido subir el collage porque ya me eché un clavado a mis fotografías, pero pues no es suficiente, o sea, hay que seleccionar, hay que pensar en el collage, entonces ahí, por ejemplo, pues eso es lo que me atora un poco el trabajo que tengo aparte del diplomado, ¿no? Pero fuera de ahí me parece que para mí ha sido importante, he aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Esperanza. ¿Alguien más? Vamos a hacer una ronda de así de intervenciones y después retroalimentamos los puntos que se tocan. ¿A quién más le gustaría participar? Nadia, por favor. Hola a todos. Bueno, este diplomado he aprendido mucho, mucho. De hecho, en la propuesta pedagógica, bueno, en este momento estoy, como te conté, en un proceso de selección con una universidad. Entonces, aparte de hacer
anteproyecto de investigación, tuve que, o bueno, tengo que proponer una propuesta pedagógica y la herramienta que nos diste de la transdisciplinariedad, de la transdisciplina, me ha servido mucho para sustentar esa metodología. Qué bueno. Entonces, sí el diplomado, además en lo cualitativo es muy rico este diplomado y esas herramientas, o sea, a mí me ha ayudado a fortalecer esas herramientas cualitativas que de verdad, como dice Esperanza, uno sabe que están ahí, pero no las explora porque no sabe cómo abordarlas. Y pues desde las diferentes formas de observación, de capturar sonidos, de las imágenes, de verdad es muy rico, enriquece mucho ese conocimiento y pues como herramienta para investigación, sí. Y al igual que Esperanza, pues justo este mes ha sido complejo por toda esa... no he tenido tiempo como de poder disfrutar este último módulo de las imágenes. Y bueno, ya me pondré al día, Claro. ya con más calma, después de que salga de toda esta turbulencia, con más calma lo podré disfrutar un poco más como desde la calma, ¿sí? Poder hacer el collage que no he tenido ni siquiera tiempo de ver, de leer ese último ejercicio. Entonces, sí, he disfrutado mucho este diplomado. Muchas gracias, Nadia. Verónica, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Nada, voy a estar con la cámara apagada y espero que no me falle la señal porque está ahí muy inestable mi internet. Sí, no te preocupes. Pero bueno, parece que también estos tiempos son un poco alborotados porque yo también imaginaba haberle podido dar mucho más dedicación a cada uno de los ejercicios, releer algunas de las lecturas, ¿no? Pero bueno, como experiencia viene siendo una muy enriquecedora, que me está particularmente poniendo en autos sobre muchas cosas que yo hice pregrado en antropología y también en mi práctica ya profesional siempre he desarrollado proyectos educativos vinculados al arte, algunas instalaciones, entonces de verdad que está siendo no sé, como un despertador muy sensible, muy interesante. Y, y algo con lo que me estoy quedando, que igual es un desafío, es pensar en esos como contagios o posibilidades que hay entre las prácticas antropológicas y las artísticas, ¿no? Cómo se retroalimentan, pero también cómo o sea, lo que me está rondando es cómo a partir de muchas de las herramientas que nos brindas aquí en el diplomado, que entretejen lo antropológico, lo etnográfico con lo artístico, cómo construir sentidos desde el arte también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy ahorita haciendo un doctorado en arte, entonces me estoy preguntando en esas fronteras y cómo salir del plano meramente etnográfico o de recojo de experiencias o de generación de experiencias para construir sentidos, símbolos, que tengan más que ver con creación artística, ¿no? Pero no tengo mayores respuestas, pero creo que ya la pregunta que me estoy planteando a partir de lo que vemos en el diplomado me parece riquísima, ¿no? Que no me la había planteado así de seriamente en todo este tiempo, en toda mi vida profesional, si se quiere, ¿no? Entonces está siendo muy interesante. Qué bueno, me da mucho gusto, Verónica. Y sí hay, vamos a poder ver, a seguir revisando proyectos y si entras a nuestra página de publicaciones, ahí en Río Latir, vas a ver
una cantidad interesante de proyectos artísticos que trasladan procesos de investigación y de registro y etnográficos y de documentación poética a índices, a la generación de índices y de piezas de arte de distinto tipo, ¿no? De performance, escénicas, fotográficas, de video, de animación, sonoras, o sea, hay una diversidad. Entonces, creo que igual también sería interesante entrar a la revista y a explorar ahí todo esto que vamos justamente publicando, porque es parte de esta manera de hacer memoria de procesos de trabajo que pues que ya llevamos varios años en ello. Estamos en nuestro 6º año, ¿no? de este proyecto, y en 6 años pues ha habido una cantidad muy interesante de participantes del diplomado, y en distintas latitudes son como te diré, como brotes, ¿no? Que van naciendo y que van surgiendo y que están produciendo muchos proyectos, que se están generando muchas iniciativas. Entonces también interesante que ustedes puedan empezar a sentirse parte de esa red y que puedan empezar a observar que hay una serie de conexiones en las preguntas que nos estamos haciendo ahora con también otras personas que en otro momento transitaron por esta formación y se están también preguntando estas cosas, incluso en sus mismos países, ¿no? Entonces, tenemos por ahí la intención también de hacer como pequeños nodos por país, para empezar a conectar a las personas que han estado participando y empezar a generar como un poco de más resonancia, ¿no? En Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Guatemala. Ya hay como grupos de trabajo que se han ido generando, iniciativas y proyectos que han ido creciendo en el tiempo, y también procesos personales de mucho crecimiento, así como ahora Esperanza, Vero, Nadia nos están compartiendo cómo están apropiándose de todas las herramientas del diplomado y están viendo claramente posibilidades de aplicación en su propio crecimiento profesional y también para compartir con otras personas, en este caso con estudiantes. Así también ha habido quienes han emprendido procesos de doctorado o de maestría a partir de este detonador que también es el diplomado. Y entonces entran en este proceso como de, ¿no? de expansión de algunas ideas que ya tenían y que van creciendo a partir de apropiarse de todas las herramientas que son tanto de investigación como de creación, ¿no? Que estas estrategias y estos ejercicios que vamos diseñando llevan un proceso detrás, que es, digamos, de nosotros como equipo, que nos reunimos y discutimos los ejercicios, ¿no? Y decimos, mira, este ejercicio y cómo podría ser, y puede ser de esta forma, y me parece muy bien, o qué tal si vemos esto otro. Entonces, hay un ejercicio también colaborativo detrás que va haciendo una reflexión y una revisión y un trabajo colaborativo para ir planteando estos ejercicios que, como bien dice Esperanza y Nadia, dan pautas muy específicas para que también ustedes los puedan compartir en otros contextos, en otros lugares, y puedan detonar también otros procesos de trabajo, más allá de los que ya conocíamos antes, ¿no? Entonces, esa es como la intención de que ustedes comiencen a ver esa cuestión holística y que comiencen a ver que el diplomado dialoga entre sí, porque ese es el trabajo real que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no es algo que solamente sea discursivo, o sea, algo que se está diciendo, sino realmente es un trabajo de mesa, ¿no? Que se hace atrás, y que parte también de mi responsabilidad es lograr que los módulos se integren y es lograr que exista una, una conexión entre las herramientas que se van planteando.
Entonces, Claudia, ¿qué te gustaría comentar en este sentido? Patricia, buenas tardes. Hola. Aquí ya es de tardes Sí. y un saludo a todas. Bueno, sí, Patricia, igual que mis compañeras, lo que yo quería decirte en la parte de contenido, a mí me ha parecido muy interesante cómo se ha abordado todo, ¿no? Sí hay como una línea, o sea, es como que cada una de las materias, hasta de los módulos, ha seguido una línea, ¿no? No ha sido una como que diferente a la otra, o no ha habido una gran diferencia. Me ha gustado mucho en el tema de los materiales, que hayan sido audios, que hayan sido audiovisuales o videos, y que también hayan sido lecturas, ¿no? Sí, lo que sí me da pena, me da un poco de pena es que, no sé, no tenemos mucho tiempo para las lecturas, ¿no? Ha habido libros magníficos que me han gustado mucho y que me hubiera gustado leerlos en extenso, pero solamente he ido picoteando un poco de los textos, pero ha ayudado mucho el tema de los videos y de los audios, y que realmente yo también soy docente en la universidad, y sí, en esa parte voy a copiarme un poco la metodología que ustedes han tenido, porque me parece que es más rico, ¿no? Y sí, si no tienes tiempo para leer, entonces puedes ver el video, y si tienes tiempo para leer, tienes el texto corto y el texto largo, además de los textos producidos por ustedes mismos, los docentes, ¿no? En el tema de este tema colaborativo también me gusta mucho, ¿no? Aunque yo he sido una de las que poco, digamos, ha aportado dentro de la plataforma, pero he visto los comentarios, los trabajos de mis compañeros, los comentarios, y también es una de las cosas que yo me pregunto casi siempre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear una clase colaborativa, y mucho más cuando la clase es virtual, ¿no? Claro. Entonces, me ha gustado mucho eso, el uso de las plataformas, estos ejercicios que no voy a decir que son fáciles, pero que salen de nuestra cotidianidad, y eso nos hace como que ir al trabajo y puedes hacer tu caminata, ¿no? Como que escuchas algunas cosas que antes no las habías escuchado y las puedes grabar, o sea, están dentro de tu cotidianidad, y compartir eso y escuchar los comentarios de los compañeros me parece que ha sido bastante enriquecedor. Y sí, yo también, igual que mis compañeras, digo que he aprendido mucho, he guardado todo el material, y sí voy a empeñarme en poder leer y utilizar todo el material que nos han dado. Gracias, Patricia. No, al contrario, y ahí hay varios puntos importantes para ir, digamos, apuntando en esta etapa final del diplomado que han mencionado y que ahora dice también Claudia. Uno de ellos es esta cuestión colaborativa, de un aprendizaje en colectivo, ¿no? De soltarnos, de relajarnos, de no entrar en una situación competitiva o en una cuestión como de estrés, de autoexigencia, sino también el poder aprender a través de los demás, ¿no? Esta parte que al principio, desde el principio se manifestó como seamos generosas, seamos generosos, aportemos lo que queremos aportar, y hagámoslo en el sentido de que todo el mundo va a poder leer, todo el mundo va a poder observar, todo el mundo va a poder escuchar, y a partir de ello permitir que se empiecen a generar estos aprendizajes también a través de la mirada del otro, también estos aprendizajes a través de la creatividad y de la propuesta de otra persona, ¿no? Y hacer que eso sea algo poderoso, ¿no? Que no sea esta cuestión individualista de buscar como protagonismo, sino al revés, es una entrega generosa, porque ahí está, y es una vez que se sube al foro, es de todo mundo, ¿no? Lo mismo es que una vez que se comparten estos ejercicios, estas estrategias, están ahí abiertas para que ustedes hagan justo lo que están haciendo, ¿no? Es cómo me las apropio, cómo las traduzco, cómo genero una nueva versión de esto, cómo hago que, por ejemplo, quienes están a cargo de grupos o quienes trabajan en colectivos, ¿cómo hago para comunicar todo esto a otras personas y que estas personas también se enriquezcan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que
que lo que yo he aprendido se expanda, ¿no? Y eso no es solamente a través del proyecto, que obviamente es algo muy importante, sino también a través de estos ejercicios pedagógicos en los que muchas y muchos de ustedes están participando o tienen el interés de generar proyectos que tienen una dimensión colectiva. Entonces también el diplomado tiene esa parte de mostrar una serie de estrategias pedagógicas que se salen, digamos, de la normatividad, que se salen de la visión tradicional y que nos muestran que sí es posible generar esa horizontalidad o esa circularidad y que podemos aprender y que siga habiendo como un respeto, que siga habiendo esa escucha respetuosa, pero que al mismo tiempo hay una confianza muy grande y que al mismo tiempo hay un gusto por participar, ¿no? Y que entonces todo puede ser convergente. También creo que es muy interesante que se pueda rescatar de lo que hemos avanzado hasta ahora, esa dimensión pedagógica y la manera como lo transdisciplinario se hace, digamos, en acto, ¿no? O sea, se convierte en una serie de estrategias, se convierte en una serie de propuestas y en maneras específicas de abordar planteamientos que pueden ser muy complejos y que al momento de verlos en relación con ejercicios muy particulares, fluyen, ¿no? Y nos permiten despertar, como decía, me parece Vero, ¿no? O sea, es como, pum, se abre un canal y dices, ah, sí, esto yo lo puedo hacer, ¿no? No es tan complejo. O el proyecto que yo tengo, ya veo cómo lo puedo seguir desarrollando. O puedo reconectar con este tema tan importante de mi propia intencionalidad, ¿no? Puedo reconocerla y puedo trabajar con ella y hacerla florecer también, ¿no? Es un ejercicio también el diplomado de trabajo. Es muy curioso porque es esta parte colectiva y colaborativa donde uno suelta y aprende a través de los demás y entonces escuchas y todo se vuelve esta situación de confianza y de compartir, pero al mismo tiempo hay algo muy individual, hay algo muy personal. Es la manera como cada quien va creciendo y la manera como cada quien va apropiándose y la manera como cada quien va floreciendo. Entonces, también esta es otra reflexión interesante, ¿no? ¿Cómo pueden convivir estas dos dimensiones, ¿no? Del trabajar hacia adentro en un proceso reflexivo, de autorreconocimiento, de trabajar con la propia agencia, con nuestra voluntad, con nuestra capacidad de hacer, con nuestra capacidad de producir, con nuestra capacidad de pensar, de crear, y al mismo tiempo sentirnos en conexión con un grupo que comparte también estas inquietudes. Entonces es muy bonito eso. Y en esta última parte quiero pedirles que lo aprovechen al máximo porque estamos ya como en el último así empujoncito de estas sesiones pues, que tienen toda esta riqueza. Entonces hay que aprovecharlas porque, bueno, es una experiencia que no vuelve en realidad, ¿no? Entonces es como, hay que seguir con este trabajo y el siguiente punto que me gustaría abordar es justamente la parte de asincrónica, ¿no? O sea, la parte como ustedes pueden seguir explorando los materiales, aunque ya no sea, digamos, en la sincronicidad de estas sesiones presenciales o en vivo y en la sincronicidad de estos encuentros también en colectivo. Y esto, digamos, a partir de que el diplomado concluya en este módulo final, empieza lo que llamamos un periodo de extensión. Y me gustaría aquí preguntarles cómo les gustaría que articuláramos ese periodo de extensión del diplomado. ¿Qué sucede en ese periodo de extensión del diplomado? Una vez que finaliza el módulo con Lidia, vamos a tener un periodo que va a ser dedicado a los proyectos y ahí empieza un proceso que es libre, en donde ustedes pueden seguir explorando en los módulos y realizando actividades que tengan pendientes o que deseen hacer. Y obviamente el tiempo para poder ver también los ejercicios de los demás y para poder hacer su archivo personal de todo el proceso de trabajo y conectarlo con sus propios proyectos. Y ahí pues definimos un periodo adicional de este diplomado
que yo le llamo como un periodo libre, ¿no? Y de extensión, donde hay menos pautas y donde hay pues una posibilidad muy individual de explorar como quieran todos los materiales y de obviamente ir avanzando en sus proyectos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sea importante dar para este periodo adicional? Considerando que terminamos el módulo 4 a la mitad de enero. ¿Cuánto tiempo creen que puede ser importante o necesario dar adicional para todo este trabajo con los proyectos, en la exploración libre de los módulos, en los encuentros que vamos a tener de asesoría, en empujar el trabajo de cada quien? ¿Cuánto tiempo creen que sería interesante, importante o necesario tener adicional a la mitad de enero, que es el momento en donde los temas de los módulos, digamos, se terminan de proponer? Una pregunta. Ese tiempo extra, al finalizar ese tiempo extra, ¿qué es lo que deberíamos de tener como para calcular cuánto necesitamos? La entrega del proyecto personal. Ok. Sí, aquí Vero dice que 3 semanas. ¿Cómo ven? ¿Es poco? ¿Es mucho? Por Sí, semanas estamos hablando, perdón, estamos hablando de sábados o semanas. Semanas digamos, más bien estamos hablando del tiempo que se va a Ujú. seguir extendiendo el diplomado después de que se terminen de abrir los temas. Pensamos que para la mitad de enero, o sea, todavía desde ahora y hasta la mitad de enero van a seguir apareciendo nuevos temas, ¿no? Nuevos Ujú. ejercicios, y tenemos estas sesiones para explorar esos nuevos temas. Y a partir de la mitad de enero ya se termina todo de abrir todos los temas del diplomado. Y entramos en el periodo ya específico de elaboración de los proyectos, pero también en el periodo que yo le nombro así como de exploración libre de todos los módulos. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que podría ser importante? Leti, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, para ver si entendí bien, para el final de este periodo, nosotros ya tendríamos que tener listo nuestro proyecto del diplomado. Así es, para el final de este periodo de extensión tendrían que tener listo el proyecto. Ahora, hay proyectos que son muy complejos, hay proyectos que tienen otras temporalidades, porque como en el caso de Leti, y por eso también ella tiene esta duda, su proyecto está engarzado con su trabajo actual, ¿no? Y con un trabajo de campo que va a realizar en Colombia. Entonces, eso no se puede cambiar, ¿no? O sea, el proyecto tiene que fluir en esa temporalidad. Entonces, hay proyectos que tienen esas características, pero digamos, y es muy flexible ese proceso de entrega, pero digamos, en general, vamos a dar ese periodo extra para poder seguir trabajando en los módulos, para poder explorar las posibilidades de sus proyectos y para reunirnos en las sesiones más chiquitas que estamos haciendo de asesoría y de diálogo de los proyectos, ¿no? O sea, eso va a continuar. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo que ustedes creen que puede ser necesario para poder hacer esas entregas? Ahora, si hay proyectos que van a continuar, que es muy probable, no tiene que ser una entrega total, pero sí una especie de cierre, digamos, para que podamos cerrar el ciclo y empezar a organizar lo que ahora les voy a comentar, que es la muestra de proyectos, ¿no? O sea, una sesión en donde vamos a tener esta posibilidad de hacer una muestra de los proyectos de esta generación del diplomado. Entonces, por eso es importante visualizar como tiempos para que así pudiéramos realmente también ponernos en ese horizonte y empezar a organizarnos. Y lo hago con toda esta anticipación y por eso tomé este sábado para tener esta charla, porque es importante tenerlo como de manera así anticipada y que no, digamos, en el último momento, por ejemplo, en enero,
digamos, ah, bueno, entonces ahora nos quedan 3 semanas o 4 semanas o algo así, ¿no? Porque entonces ya como que ya no fluye, ¿no? Entonces es importante que desde ahora empecemos a tener ese horizonte y comencemos a ver esa manera como el círculo empieza a llegar a su cierre, ¿no? Sí, Y platicar también de otras posibilidades de colaboración posteriores o post diplomado, ¿no? ujú, Leti. sí, sí, y justamente era por esa mi duda, porque justamente el proyecto que yo quiero desarrollar conlleva una temporalidad un poco extensa, que Así es. ahora ya la estoy comenzando, pero por lo menos el producto final yo lo planearía tener hasta mayo aproximadamente, pero si es para una presentación más entre todos los que participamos del diplomado y en mi caso sería como un bosquejo de lo que se está avanzando o algo por el estilo, o tal vez los primeros índices que salen, ¿no? Claro, De ese proceso que yo voy a tener, eh, yo no le pondría menos de 4 semanas o un mes, dado que todos también estamos con actividades aparte de trabajo, eh, estudios y demás, entonces menos de un mes no creo que podamos abordar todo el contenido y sacarle toda esa riqueza, ¿no? Que seguramente todos queremos aprovechar. claro. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión que quiera compartir al respecto de esto que estamos conversando ahora? Hola, hola, Sí, hola Arturo. con todos. Hola, Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ah, bien, bien, sí, en general bien. Para contarles que ayer tuve una intervención quirúrgica y le contaba a Patricia que de repente no iba a Ay, estar, sí. pero fue ambulatorio, estuve como a la 1 de la madrugada acá en la casa ya descansando, pero y ahora en cama, ¿no? Pero bien, fue una intervención a la rodilla y ya, vamos a ver cómo va. Ay, Eh, pues un abrazo y un apapacho y muchas gracias por participar gracias. ahí desde donde estás descansando. Justo estaba yo, Eres pronto. gracias, gracias. Claro, en general el diplomado me ha sentado muy bien en todo este periodo y justo estaba haciendo toda una recopilación eh, de, de cómo ha cruzado el diplomado en toda esta dinámica en mi colectivo, ¿no? Y, pues, me sorprendió a mí mismo, ahí de repente lo comparto después. Pero en cuanto al tiempo, para el proyecto intuyo y percibo que me va a tomar bastante tiempo, que no necesariamente de repente, a ver, en otras palabras, yo me acomodaría al tiempo que todos decidan, me acomodaría en el mayor plazo en que todos convengamos. Claro, Mi proyecto es un proyecto de investigación de educación, ¿no? sí. Y entonces, mientras el tiempo sea un poquito más largo, ahí me acomodaría mejor, ¿no? Eso es un poquito lo que quería expresar. Muchas gracias y que sea una recuperación rápida, que te sientas bien pronto. Mucho cariño, ¿eh? Y claro, escuchándoles y bueno, sabiendo cómo van las ideas de sus proyectos, yo considero, a ver qué les parece, que podrían ser 2 meses, ¿no? Y que podríamos pensar a finales de marzo hacer esta muestra de proyectos de esta generación y ahí apuntalar la publicación de los proyectos también en nuestra revista, ¿no? Y ver, discutir ahí, también imaginar formas de colaboración post diplomado, ¿no? Lo que yo no quiero es que, digamos, se estanque mucho el proceso, sino más bien que empuje, que fluya, pero eso no significa que vamos a dejar de platicar o que vamos a dejar de colaborar, nada de eso, ¿no? No es así, no funcionamos de esa manera. Y tampoco implica que ustedes no pueden continuar con etapas más avanzadas de sus proyectos, sino que puede haber una primera entrega en los casos de los proyectos que son más elaborados o más complejos o más largos, ¿no? Y no hay problema, está muy bien. Entonces yo les propondría que imaginemos
finales de marzo. Ahora déjenme checar el calendario para ver cómo está marzo 2023. Bueno, es perfecto, porque 31 de marzo es viernes, entonces podría ser pensar en ese sábado 1 de abril, ¿no? Como el momento para encontrarnos, y que durante esta última semana de marzo ustedes empiecen a mandar esos resultados de sus proyectos, ¿no? Y que pudiéramos hacer esta muestra el mismo 1 de abril, perdón, que es el sábado inmediato a que finaliza marzo. Si a ustedes les parece bien, o incluso puede ser el siguiente, que es el sábado 8 de abril. Y bueno, la intención es que podamos compartir en ese momento lo que cada quien logró en este proceso del diplomado, y que tengamos un tiempo suficiente para compartir y para escucharnos y para, pues sí, emocionarnos, ¿no? Las veces que hemos hecho estas muestras de proyectos, la verdad es que es algo emotivo, es algo sumamente interesante y muchas veces sorprendente, ¿no? De lo que cada quien va produciendo a partir de la manera como va tomando estas herramientas y estas ideas y estos planteamientos y estos caminos de trabajo y de creación. Entonces, me parece que 2 meses, a ver, ¿qué piensan ustedes? Así como, ¿sí les gusta la idea? Así su manita. ¿Sí? ¿Suficiente? ¿Sí creen? Perfecto. Yo creo que está muy bien y que lo vamos a lograr de manera muy bonita. Y también que comiencen a imaginar en esa perspectiva, en ese horizonte, bueno, que ya estamos, o sea, es importante ponernos así como estos horizontes, porque entonces ya nos podemos dirigir hacia ese lugar, ¿no? Es como, ya no estamos en la dispersión, sino que decimos, sí, bueno, voy a tener todo este tiempo y la emoción de presentarlo a mi generación, y de que ahí en ese diálogo, también, así como ahora estamos tomando decisiones, ya para entonces voy a hacerles de nuevo la pregunta de cómo les gustaría generar procesos de colaboración post diplomado, ¿no? De qué quieren proponer, ¿no? Cómo quieren hacer que esta experiencia pueda florecer todavía más, ¿no? Obviamente es algo totalmente de libre participación, y ya lo suelto yo nada más ahora y lo dejamos así, ¿no? Muy bien, entonces, miren, ahora en esta segunda parte de esta sesión, voy a poner al grupo en parejas, voy a armar parejas, y ya he platicado con todas, solamente Catalina y Marlon, que no está aquí hoy, creo que también está bastante ocupado, no, me falta de dialogar sobre sus proyectos, ¿no? Y nos vamos a ver el lunes precisamente. Pero ya de todos los demás hemos tenido este primer acercamiento y esta primera asesoría, este primer diálogo, esta primera retroalimentación sobre sus primeras ideas también de por dónde quieren ir y cuál es su proyecto y hacia dónde quieren aplicar todo esto del diplomado. Entonces, ahora voy a dividir al grupo en parejas y vamos a hacer un ejercicio muy bonito, dado que ustedes no conocen todas las ideas. En estas parejas lo que vamos a hacer es que cada quien le va a contar su idea a la otra persona y viceversa, y van a dialogar así, contándose las ideas que tienen, y un poco como después de la asesoría por dónde ya decidieron ir trabajando, y luego volvemos a esta reunión colectiva y cada quien va a presentar el proyecto de la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a Astrid le tocó con Catalina, pues entonces Catalina va a presentar las ideas de Astrid y Astrid va a presentar las ideas de Catalina, y así va a ser muy divertido y muy interesante, y es una forma también de escucharnos, ¿no? Es una forma de yo me escucho a través de la voz del otro y de la interpretación del otro, y ahí vamos, esta es la segunda parte de esta sesión. Entonces, si les parece bien, para hacerlo todo así como ágil, voy a poner una pausa ahora en la grabación. Somos las dos de Bolivia y nos íbamos así como reconociendo, ¿no? Así como la conozco, y ahora sí caímos en cuenta dónde nos conocemos. Yo era profesora de ella en colegio.
¡Wow! ¡Qué Yo era la impresionante! materia de inglés y he estado un año nomás, creo, con ese curso. Pero lo interesante es que ella ha salido bachiller en el mismo curso que mis 2 hijos. Así que Ah, además. Y conozco a sus 2 hijos. Y hablo con sus 2 hijos. sí, habla más a menudo con mis 2 hijos que conmigo. Ha sido muy interesante reconocernos. ¡Qué bonito! ¡Qué impresionante! Sí, realmente nos ha impresionado. Bueno, pues qué bien, ya van a poder conectarse más y me da mucho gusto esto, la verdad. Qué bonito. Bueno, ¿quién quiere comenzar de las dos? Acuérdense que presentan las también. ideas de la otra. Muy bien, Ya, yo Claudia. también. Bueno, Leticia tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? Ella está ahora en España, pero va a ir a Colombia. Y en Colombia va a trabajar en un sector donde hay varios grupos indígenas, ¿no? Ella está yendo en un proyecto que tiene que ver con el asunto de turismo, ¿no? Pero ¿en qué va a basar su investigación para nuestro curso? Es en el hecho de ver a las mujeres, ¿no? Y qué son las actividades que hacen las mujeres, ¿no? Ella dice, están relacionados con la recolección de miel, con la recolección de ají, ¿no? Y lo que ella va a hacer es, bueno, va a hacer un trabajo etnográfico en la parte de describir las actividades que hacen, pero también en el sentido de que sean ellas mismas las que le den un significado a sus actividades. En las palabras que ella tiene es de como una reasignación, de una autoasignación de identidad, ¿no? Y lo interesante es en el índice, que el índice lo va a construir colectivamente, ¿no? O sea, que ellas van a ser las que van a proponer cuál es el índice con el que quieren presentarse a ellas mismas, ¿no? Ese Muy es el bien, proyecto. muy bien. ¿Quieres agregar algo, Leti, a lo que ya dijo Claudia sobre tu proyecto? Sí, bueno, en general es eso, ¿no? Si yo voy con una beca y, bueno, una pequeña financiación pequeñita que me van a dar para que pueda estar con los resguardos y, bueno, mi trabajo allá va a consistir en apoyar a un proyecto de turismo comunitario porque estos resguardos tienen esos programas de turismo y quieren que apoyen comunicación, pero donde yo voy a enfocar mi investigación va a ser en un punto paralelo donde las mujeres va a ser de territorio, memoria e identidad para recuperar un poco la historia oral y que las mujeres puedan autodesignar una identidad hacia ellas, ¿no? De ellas mismas. Entonces tiene que ser un proceso participativo, inclusivo y con las preguntas de investigación abiertas, donde yo puedo llevar tal vez unas opciones de cosas que a ellas les pueden interesar, pero al final ellas son las que deciden qué es lo que les va a representar y qué es lo que significa eso, como dijo Claudia, ¿no? Que ellas tienen que encontrar o decir el significado y qué es lo que verdaderamente les interesa, qué les importa y cómo lo quieren manifestar ellas mismas, ¿no? Entonces voy a estar 3 meses en ese lugar, en esos resguardos, viviendo en los resguardos, entonces por ese lado va la investigación y el proceso que quiero llevar a cabo. Muy bien, y también comentarle al grupo que es una situación de vulnerabilidad, ¿no? También hay una cuestión de migración. Cuenta un poquito ya nada más eso. ¿Cuál, Claudia? ¿Cuál, Patricia, de migración del tema de las mujeres? Exacto. Sí, es que en esta zona hay distintas etnias, o sea, hay más de 10 etnias en todos estos resguardos, o sea, hay diferentes identidades, ¿no? En el territorio. Y estas comunidades generalmente son nómadas. Anteriormente eran nómadas, pero con el tema de la reestructuración de las provincias, departamentos, han tenido que limitar su territorio, ¿no? Y por el tema de que también en el sitio no hay, por ejemplo, hay algunos resguardos donde solo tienen acceso a la educación hasta primaria. Y, por ejemplo, el tema de las mujeres, en las estadísticas que estaba revisando un poco, un 54% había podido, o un 54 y un 50 y algo por ciento había podido acceder a educación
a la educación, pero un porcentaje mayor, por ejemplo, un 40 y algo por ciento, correspondía de esas mujeres a que solo había podido acceder a educación primaria y solo un 2% a educación universitaria, de todo el departamento, no solo de esos resguardos indígenas. Entonces, es una zona vulnerable donde la mujer no tiene mucha participación, según palabras de la persona responsable de la fundación. También he revisado los planes de vida, porque los resguardos indígenas son reconocidos ante el Estado y son los que pueden determinar cuáles son las actividades que pueden hacer en el territorio, cómo pueden desenvolverse económicamente y cómo se designan las autoridades en ese sitio. Entonces tienen sus planes de vida y al final, revisando los planes de vida, no se pone un poquito de enfoque de género en estos planes, no se conoce cuál es el papel de la mujer, más allá de solo describirla como para el cuidado de los niños y la cocina, ¿no? Pero no se toma la importancia de cuál es la importancia de que una mujer esté ahí sosteniendo la vida en estos territorios. Entonces, a modo de también un poco de generar, buscar un poco más de participación o siquiera decir no sé si de empoderar o algo, pero sería bonito explorar estas alternativas porque no hay proyectos que se estén enfocando directamente en género, precisamente en estos resguardos. Entonces, comenzar con esta parte de memoria, identidad, para que ellas mismas posteriormente puedan definir también el modelo de desarrollo que quieren o las oportunidades que les gustaría tener. Entonces, creo que es algo con lo que me gustaría empezar en esos sitios y también para replicar en otros sitios que se necesiten. Muy bien, muchas gracias. Y pues sigue ahora presentándonos, por favor, el proyecto de Claudia. Perdón, una pregunta. Sí, Sí, Leti, ¿en qué departamento de Colombia? yo me voy a la Guainía, a la Guainía y voy a estar en los resguardos indígenas de Remanso, La Ceiba y Venado, que está casi con la frontera de Brasil y Venezuela. La parte del Amazonas. Ah, dale. la parte del Gracias, Leti. Amazonas, sí. Súper, súper. Por acá Bueno, ya sabes que a la orden en Colombia lo que necesites. Catalina y Nadia están en Colombia, ¿no? Entonces, Sí. por ahí pueden también haber conexiones. Bueno, y cuéntanos ahora sobre el proyecto de Claudia. Sí, perdón por extenderme mucho. No, Y, está bien, tenemos este tiempo, ¿eh? Yo tengo el tiempo, hay que hablarlo y es muy bonito esta parte de compartir. ok, bueno, Claudia tiene una idea que me parece muy interesante porque a lo que yo he visto, porque también he estado en Cochabamba y he estudiado en Cochabamba y ella está en Cochabamba, ella busca hacer una cartografía sonora de la ciudad, que busca captar los sonidos de diferentes espacios, tanto del mercado La Cancha, de parques, captar todos esos sonidos para tener como una especie de recopilación de ese espacio y tiempo que para que las personas también escuchen eso y vean, bueno, esto también es parte de nosotros, esto también es algo que es la identidad de la ciudad de Cochabamba, entonces quiere captar todos esos sonidos de la ciudad y también acompañarlos de fotografías de estos espacios con una descripción y que pueda escucharse toda esa ciudad, ¿no? Escucharse y verse toda esa ciudad para que también en un futuro pueda entrarse a un punto de comparación, ¿no? Porque a veces una ciudad puede cambiar mucho en el aspecto del sonido, no solo visualmente, sino también los sonidos que se presentan en un espacio cambian, varían. Entonces, ese tipo de trabajo es el que quiere hacer, unir imágenes con sonido y ver cómo la ciudad va avanzando. Y también serviría como una especie de resguardo también esta cartografía. Y yo precisamente no he visto en la ciudad, en Cochabamba, que trabajen con el sonido y con cartografías sonoras. Sí vi que hacen, digamos, de fotografía, de cómo ha cambiado visualmente el espacio,
pero no hay una comparación sonora, y para que haya una comparación sonora para el futuro, sí es importante que tenga una base, ¿no? Entonces, este proyecto parece muy interesante también. Muchas gracias, Leti. Muy bonito proyecto y presentación. Claudia, ¿quieres complementar, decir algo a lo que Leti ha presentado de tu proyecto? No, está muy bien, Leticia lo ha expuesto muy bien y esa es la idea, ¿no? Hacer una cartografía de la ciudad para ver justamente eso, ¿no? Que los escenarios cambian, pero el elemento del sonido también es importante. Muy Eso bien, es todo. excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pareja. ¿A quién le gustaría presentarse? ¿A quién? ¿Quién dice yo? ¿Nosotros puede ser? Claro, sí. Sí. Sí, Astrid y Gisela, ¿verdad? No, No, Ariel. y Ariel, Astrid y Ariel, sí. Sí. Em, Vamos, entonces. Ya, yo, a ver, el proyecto de Ariel es un proyecto de documental que está trabajando junto a otras personas. No sé si son como un grupo de 3 personas, 4 personas. Eso me lo puede corregir Ariel. Y se trata de un poco hacer visible y de generar un entendimiento, buscar un entendimiento entre generaciones del proceso trans, personas transgénero, en un grupo bien particular que es de jóvenes que practican el deporte del skate y que están vinculados con todo con el movimiento musical del rap, claro, y bueno, que están transicionando. Entonces conversamos acerca de cuán difícil ha sido encontrar a estas personas, porque ellos están planeando el documental para 4 personas, y que justamente por los procesos que ellos viven, ha sido bastante complejo sobre todo por sus circunstancias de vida, donde muchas veces existe violencia en los hogares, abusos, entonces ha sido complejo para estos jóvenes de querer ser expuestos en su transición. Entonces conversábamos acerca de ese proceso que resulta súper complejo para ellos también, y de cómo quizás podía ser esto visibilizado en las formas en que el documental va a ser, o de qué va a ser narrado, o en la estética, cómo es una cinematografía transicional, digamos, cómo se podía abarcar el concepto de transición a través de la imagen también. Conversamos acerca, a ver, ¿qué más, Ariel? Recuérdame. No, yo creo que eso resume bastante Sí, la sí. situación, sí, bastante. Sí. Es una situación compleja en la cual, aparte de muchas otras cosas que han sucedido en este país, como una guerra de 36 años que dejó el tejido social muy herido, no dio tiempo para modernizarse, y por lo tanto todo lo que sea lo moderno, lo nuevo y que está de la mano con los jóvenes, pues simplemente se descarta sin darle una segunda oportunidad a nada. Entonces sí, es interesante esto, porque lo hablamos con Patricia la vez pasada y se lo decía yo a Astrid, estaba totalmente nebuloso en qué iba yo a participar, o de qué manera se iba a decantar todo esto, que era un impulso que a través de la TIR va teniendo forma. Y entonces también estoy en lo de desarrollo de documental, precisamente converge con la TIR. Entonces me pareció oportuno que las dos cosas, las dos corrientes muy fuertes, chocaran en una sola cosa, que es un documental. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, y ambos también concordamos en cuán esencial, cuán importante ha sido el proceso del diplomado para generar estas ideas, para ir en profundidad a buscar
la sustancia de lo que estamos creando, como cuán importante han sido estas preguntas que nos hemos planteado, y esta búsqueda desde otros lugares que no lo habíamos hecho antes. Entonces, ambos concordamos en cuán importante ha sido eso también. Qué bonito, sí. Ujú. Y también, pues esta parte de ir, pues reconociendo también en este autorreconocimiento, ¿no, Ari? De tu ser de artista y de este deseo que tienes también de compartir y de trabajar con estos grupos de jóvenes que están buscando también pues es su lugar, ¿no? Que están también en ese proceso de preguntarse. Entonces creo que también esa dimensión de tu proyecto es sumamente valiosa, ¿no? Es todo un proceso de búsqueda que llevaba mucho tiempo, mucho tiempo. No lo había logrado realmente ponerle ni palabras ni armarlo. Yo siento que he estado armando como un ser humano que empieza de los huesos y ahora ya tiene tendones, ahora ya tiene músculos, ahora ya tiene sangre, ya está tomando forma, ¿no? Que se va por esto y que no termina ahí, créanme que no termina ahí, sino que tiene, es de amplio espectro, le llamo yo, porque estamos como, hay medicinas que son así o vacunas que son así, de amplio espectro, van a cubrir muchos niveles. Creo que esto, gracias a la TIR, dio precisamente en el clavo, ¿no? De que esto sea un proyecto multifacético, digamos, que tenga muchos niveles y mucha abarcancia, que sea detonante para que las generaciones nuevas también tengan pues esto de documentar, no solo documentar como sucede ahora, como lo están haciendo los jóvenes, ¿no? Toda la trivialidad y la cotidianidad y la frivolidad del video por el video, sino que ya tenga algo un poquito más con corazón, que tenga un poquito más de profundidad. Entonces, que seamos nosotros como una puerta de entrada a la oportunidad de muchos jóvenes de poder hacer, pues, multiplicar este asunto de agencia, ¿no? Sí, claro. Yo creo... Sí, no, Astrid, tú. Que me parece, con respecto a lo que decía Ariel, me parece que el diplomado también ha sido súper bueno en despertar las sensibilidades, porque temas como el que está trabajando Ariel, hay que de verdad trabajarlo con mucho cuidado. Hay que hacer un trabajo muy profundo y el trabajo personal creo que es esencial en el trabajo. No solo es un documental, es un trabajo personal y en mi caso también, yo lo siento también, mi proyecto también tiene que ver con un trabajo personal de despertar esa sensibilidad para poder generar estos diálogos, generar estos espacios donde las personas se sientan seguras. Sí. Y eso creo que el diplomado, a través de los ejercicios, a través de las lecturas, a través de ti, Patricia, también, de tu experiencia y de cómo lo transmites, lo despierta en nosotros. Y yo creo que eso se siente muy valioso y creo que es como el pilar, digamos. Siento que es muy importante la sensibilidad para poder trabajar con todos estos temas. Sí, totalmente. Hay, o sea, es como lo sientes incluso en la piel, ¿no? O sea, en ciertos proyectos se sienten así como que te llegan, te vibran a la piel, y eso pasa en el caso desde la primera vez que platiqué con Ariel, con este proceso personal que ha vivido de tiempo atrás y luego cómo se encausa a través de todas estas propuestas que vamos descubriendo juntos en el diplomado, ¿no? Entonces me alegra mucho y sí creo también que este documental puede ser como el punto de partida de un trabajo continuo, como laboratorios, como un trabajo continuo con estos jóvenes y más allá de eso. Entonces, bueno, muy bien, es excelente proyecto y obviamente siempre vas a contar conmigo y con la TIR siempre después del diplomado. Obviamente así es, ¿no? Bueno, entonces ahora, Gracias. Ariel, cuéntanos de Astrid. Sí, Platícanos. bueno, pues me topo yo con el misterio. Astrid está trabajando en el misterio del ser humano, de ella misma, lo que hemos estado hablando,
que este es un proceso de reencuentro, de búsqueda, de introspección, de expresión, de comunicación, etcétera, para cada uno de nosotros. Entonces, el proyecto que ella tiene como titiritera, que se dedica a eso, como artista, es Sí. la performance, una performance conocida como el Gabinete del Peregrino, y en eso que es como un paraguas, supongo yo, para muchas otras cosas. Tenemos el performance este del peregrino, que me pareció sumamente interesante porque es una relación uno a uno. Ella me contaba que prefiere los grupos pequeños, o mejor dicho, mínimos, ¿no? Con un minimalismo absoluto, y que es una performance, un proyecto que ha estado como lo hemos dicho ya, en transformación. Es una búsqueda de ella misma reflejándose en las demás personas, y las personas reflejándose en esta pieza que ha tenido instalación también, que ella misma ha escrito. Se ha dado el chance de ponerlo para, yo supongo que es como un laboratorio experimental que ella hace con ella misma y con los demás, que es lo fabuloso de todo esto. Lleva años haciéndolo, por lo menos llevan 7 años de esta muestra itinerante, ¿no? Y es un personaje construido de objetos, que los objetos van en virtud de lo que ha vivido en su devenir, digamos, en su proceso de propio desarrollo. Es decir, el personaje en sí cuenta su historia a través de los objetos que lo conforman. Sí. Empieza como resorte, pero va a terminar en algo más, y eso estábamos hablando, de que es una pieza no solo orgánicas, sino que con el final habría una cuestión ahí del final. No es que no tiene final, porque como cada uno de nosotros es una historia en desarrollo siempre, ¿no? Para donde lo veamos. Si nos vamos Sí. para atrás, pues no terminamos en donde nos concibieron nuestros padres, sino que llevamos mucho de nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos para atrás, realmente no es la concepción la que nos define del todo, sino que hay un hacia atrás, como las hojas de un árbol, ¿no? Somos parte del follaje, somos una hoja más. Y para adelante, obviamente, el devenir de la vida. Entonces, vamos agregando estas cosas, y eso es lo que me parece importante, y ya lo hablábamos, y si es perfecto que sea inconcluso debido a eso, ¿no? Porque las personas que ella va encontrando y con las que habla, como ella misma, como todos nosotros, somos un proceso de desarrollo que va tirado hacia adelante. Me fascina bastante, y se los comento, que ha hecho pues peregrinación, ¿no? Es esta cuestión de que ya vimos la vez pasada. Creo que lo que ha hecho el diplomado es despertar esa situación que he visto yo, que tenemos ya de ADN, que es itinerante, de andar en la búsqueda, de andar en el movimiento, de andar siendo aventados hacia adelante, hacia algo más, buscando muchas cosas que muchas veces están dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que me parece el peregrino. Desde el mismísimo nombre creo que lo deja muy claro, que esta peregrinación, este deambular, es con un propósito, ¿no? Y en dos sentidos: vamos revistiéndonos de experiencias, y al mismo tiempo vamos desnudándonos de lo que nos arropa, ¿no? En ese sentido de desarrollo, tenemos que agregar cosas, pero también tenemos que ir quitando cosas en ese desarrollo. Y esto es lo fascinante de esta apuesta. Le decía yo que me recordaba, y le conté un sueño en donde yo encontraba un conejo. Bueno, al principio no tenía forma, sino que yo le puse conejo, y cuando yo lo nombré conejo, dio un salto y se convirtió en algo más. Y mi Qué mente bonito. quería darle siempre forma, y él giraba, o ello giraba hacia otro lado, en otra posición, y las partes que lo conformaban hacían algo más. Entonces, creo que yo mismo me estaba diciendo dejar de estar nombrando al mundo para poder ver el mundo. Entonces, me recordó mucho esto que ella está haciendo, precisamente ayudándose a deconstruir todo lo que hemos construido para poder ver el mundo por primera vez, ¿no? Muy hermoso, o sea, dejar de nombrar el mundo para poder verlo, me gusta mucho. Y también esa parte que mencionas de ir más allá de esa especie de origen, ¿no? Que es como el nacimiento, y en dónde te ubica ese nacimiento.
que parece que ese fuera nuestro destino, ¿no? De pronto. O socialmente, así hemos construido las narrativas, precisamente, para ubicar así como, bueno, ahí está tu origen y ahí está tu destino. Y Claro. lo que tú mencionas me parece súper interesante en términos tanto antropológicos como filosóficos, artísticos, ¿no? De cómo un proyecto artístico puede generar este tipo de preguntas y puede hacernos pensar en que precisamente formamos parte de una complejidad y que no necesariamente está inamovible o ese es el punto de origen de toda nuestra historia y de nuestro devenir, ¿no? Y que igualmente no es tanto que sea una incertidumbre continua, pero sí hay un potencial siempre de cambiar, así como en tu sueño, ¿no? Es ese ser que mutaba de conejo a muchas otras cosas, pues así nosotros vamos mutando, ¿no? Y reconocernos en ese transitar me parece muy relevante y evidentemente es una gran pregunta. Muchas gracias por esa presentación tan poética, Ariel. Ok, Y, no sé si Astrid quiere agregar, si estuve exacto. más o menos apegado o no. Astrid, No, cuéntanos. ¿qué más? nada que agregar, lo dijo magníficamente. Qué bonitas palabras, Ariel. Gracias. Ok. Muy bien, qué bonito. Bueno, vamos ahora, creo que, a ver, había ahí, bueno, Nadia todavía está aquí Nadia, porque había un mensaje. ¿Quieres rápidamente presentar a Gisela, Nadia? ¿O ya te tienes que ir? No me había ido para poder presentar el proyecto de Gisela, pero sí estoy como un poquito acelerada. Sí, puedes hacerlo así, presentar a Gisela y si quieres, lo hacemos rápido. Bueno, el proyecto de Gisela es es radioteatro. Me parece divina esta idea porque es trabajar con niños, hacer talleres, programar talleres con niños y seleccionar a los niños que tengan mejores como habilidades para trabajar en la radio. Y la metodología que Gisela quiere implementar es evocativa, sonora, de la voz. Pues lo que a ella le gustaría, pues es como hacer, pues le toca trabajar en hacer los guiones, los libretos y trabajar con la población de niños, con una población de niños entre los 6 y 11 años de nivel primaria. No hacer como el proyecto con los chicos del colegio donde trabaja, sino de otro colegio. Eso es como el proyecto que tiene Gisela. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, Gisela, ¿quieres presentar a Nadia para que Claro. podamos? Muy bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, en el caso de Nadia, Nadia tiene también un proyecto bastante profundo que ella le llama Despojo de Tierra. Es un proceso de resiliencia y ella piensa trabajar dos aspectos importantes. Uno que es la cartografía poética, desde lo social y lo corporal, y lo otro la identidad, identificar el conflicto de poder. Es una cosa bastante difícil, ¿no? Pero es lo que estamos viendo y conversábamos con ella respecto a lo que observamos en Latinoamérica. Entonces, cómo los grupos de poder siempre están dominantes y no permiten, pues, que se puedan hacer otras cosas, ¿no? Entonces, siempre ellos están inmersos en la situación de corrupción y cómo uno tiene que luchar o enfrentar a esa situación, ¿no? Entonces, le decía que es un trabajo bastante profundo. Hay mucho por hacer y bueno, ella ya tiene en mente todo lo que va a realizar, ¿no? Es algo que está pasando también porque parte de la experiencia es lo que ella va a contar en esta cartografía poética, ¿no? De años que ya ha ido pues presenciando muchas cosas y todo eso lo va a plasmar a través de este gran proyecto que ella tiene en mente.
Excelente, muy bien. Muchas gracias. Nadia, ya no te detenemos más para que puedas ir a tu compromiso. Gracias. Y Un abrazo y de verdad muchas gracias por este espacio. después revisas la grabación para que veas todos los proyectos. Listo. Un Sale. abrazo para todos. Hasta luego. Cuídate, Chao, chao. chao. Bye. Bye. Muy bien. Bueno, vamos a... Gisela, ¿quieres agregar algo más sobre tu proyecto? Aparte de lo que dijo Nadia. No, que aún todavía le decía a Nadia que ahorita todavía pues no lo puedo ordenar muy bien, que digamos en el sentido de darme las fechas para poder iniciarlo, porque ahorita con el trabajo que tengo del colegio necesito un espacio para poder ya empezar y aún todavía estoy sí pensando en qué colegio elegir. Tengo algunos seleccionados, pero sí definitivamente pensé no hacerlo con los chicos del colegio donde yo trabajo. O sea, quiero trabajar con otra población, con otro Muy colegio. bien. Entonces estoy apuntando con otro tipo de niños, con otros aspectos, entonces ese es el proyecto que tengo yo, ¿no? De hacerlo con Sí. otro grupo humano y eso me va a permitir también que yo conozca, ¿cómo les puedo decir? Otras Otro grupo, dinámicas. otra dinámica, sí, exacto. Ujú. Muy bien. Y además, bueno, que este radioteatro pues también va a llevar consigo un taller, ¿no? Un Sí. taller que de ahí van a hacer todo y en el que van a trabajar con la voz. Va a ser muy bonito este ejercicio también de taller para dar lugar a este radioteatro. Ujú. Y como es tu pasión, no dudo que va a ser un proyecto hermoso, ¿no? Y que lo vamos a disfrutar un montón. Gracias, Gisela. Bueno, Gracias. vamos con otra pareja, Esperanza y Arturo. ¿Qué les parece? Ajá. ¿Quieres empezar, Arturo, o empiezo yo? A ver, empieza tú, empieza tú. Ah, ok. Bueno, yo voy a comentarles el proyecto que tiene Arturo, que también a mí me pareció muy, muy interesante, porque tiene como antecedente una participación y una experiencia que él ya tiene en la Casa de la Cultura, en una Casa de la Cultura que además desarrolla un trabajo comunitario. Y esta Casa de la Cultura pues tiene, digamos, una amplia variedad de disciplinas artísticas, o sea, desde las artes performáticas, circo, danza, etcétera. Y bueno, pues además también como antecedente, pues es que él participa en puestas en escena de algunas leyendas. Entonces, a partir de todos estos antecedentes, pues a él le interesa en particular un taller que se da para educadoras en educación inicial, que ya se implementó, pero que ahora él considera que con lo que ha aprendido en el diplomado, pues él puede profundizar y puede, ¿cómo se llama?, tomar varias fuentes para implementar el taller. De hecho, parte del taller ya lo implementó con algunas cosas que aprendió aquí y dice que la respuesta de las educadoras fue muy, ¿cómo se llama?, muy interesante porque quedaron muy satisfechas, les gustaron mucho las dinámicas y entonces eso lo motiva a plantear justamente ese proyecto. Entonces, este proyecto es para sistematizar y profundizar en esta formación para docentes, pero la va a relacionar, o su punto de partida va a ser el agua, porque cerca de ahí hay un río, el río Lurín, en Lima. Y aquí lo interesante es que este río concentra, digamos, elementos históricos, de identidad, de cultura, y también, pues, obviamente, de medio ambiente, ¿no? Entonces, está concentrados algunos elementos muy simbólicos, como un santuario de la cultura pachacamá, que, bueno, tiene, digamos, como elementos incas, pre-incas, y bueno, tiene toda una historia, pero además, siguiendo la ruta del río arriba, en donde nace el río, pues ahí hay una población huaruchí, que al parecer, bueno, tiene una serie de documentos que yo los veía como los códices en México,
porque estos documentos, si bien surgen o se producen en la época en la que ya llegaron los españoles, sin embargo, vienen desde la cultura originaria. Entonces, con todos estos elementos culturales, históricos, bueno, porque además estos documentos, pues lo que muestran son la cosmogonía de la cultura indígena, y de ahí se han desprendido muchas leyendas y cuentos. De hecho, una de las leyendas ya había sido dramatizada en alguna ocasión, pero ahora, a través de este proceso, él está encontrando nuevos símbolos dentro de esta leyenda que articulan, digamos, la cultura con elementos, elementos del entorno natural. Y entonces, bueno, lo que se pretende es vincular la metodología institucional, porque, bueno, en parte el taller que se les da a los, ¿cómo se llama?, a las docentes, pues viene desde lo público, digamos, desde los parámetros públicos, institucionales, pero ahora él quisiera dar como el siguiente paso, o sea, pasar de esta metodología institucional a articularla con la cultura originaria que les proporciona identidad, y también con los elementos naturales en donde están insertos, porque sobre todo estas culturas originarias, que también sucede en México, pues hacen, ¿cómo se llama? Hacen mención a través de muchos simbolismos del territorio. Entonces sería como articular a estas, digamos, a esta metodología institucional, articular estos temas de identidad y territorio dentro de la formación de docentes. Creo que eso es todo. Y lo dije bien. Yo estaba preocupada por los nombres, dije a ver si no entendí bien los nombres. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Sí, este proyecto tan bonito de Arturo, de un laboratorio, de esta propuesta, el desarrollo de toda una propuesta pedagógica. ¿Quieres comentar algo más, Arturo? Ay, creo que sí, me faltó de repente contar porque recién estoy hilándolo. Creo que lo que se persigue es tender puentes educacionales, pedagógicos, ¿no? De la corriente de esto que se llama el buen vivir, ¿no? Que es toda una investigación sobre la zona andina, del buen vivir. Entonces, eso creo que me faltó decirlo porque hay como tantos elementos que se van conjugando que no nos habíamos ido. Por ejemplo, estos últimos años nuestra mirada ha sido bien, vamos a decir, con un sentido de culpa fuerte, porque el reconocer el río que está cerca a nosotros y todo la visita que hemos ido haciendo hasta la naciente del río Lurín, es decir, tantos años haber estado ahí cerca de la costa y no habernos dado cuenta de toda la riqueza que hay. Bueno, lo único que nos salva es que todo Lima está de espaldas a esa realidad. Bueno, pero en todo caso, eso, ¿no? Creo que creo que es hilar con toda esta corriente del buen vivir para que un taller, un laboratorio educacional, pedagógico pueda ser, vamos a decir, compartido con las docentes, principalmente con las de los primeros grados, ¿no? Sí. Eso es creo que lo que me faltó decir de lo del buen vivir. Muy hermoso, sí. Muchas gracias. Arturo, ¿quieres ahora presentar a Esperanza? Sí, bueno, Esperanza compartió que había una muestra que ella había dejado, una muestra pictórica, unos cuadros de pintura que se había realizado en el 2009 y que ella lo ha ido dejando. No es que no se había percatado, sino que por todas las actividades de repente que se ha ido teniendo y que lo desea retomar y construir alrededor de él toda una síntesis, ¿no? Una narrativa. Este
Estos cuadros narran, o el primer cuadro referente narra un poco cómo la policía, literalmente, ¿no? La policía va dejando sin espacios a los jóvenes que hacen acciones en lo público, ¿no? Como grafitis, skateboard, vamos a decir, comercio, ambulatorio, ¿no? Los ambulantes, etcétera, etcétera, ¿no? Como estos jóvenes que están en el espacio público, están haciendo su vida y de repente viene la policía y los encarcela, los señala, los sospecha, se los lleva, se los trae y los encarcelan, ¿no? Por coerción en una carceleta, etcétera, ¿no? Y cómo ellos están dentro de la carceleta y la pintura narra la historia de que hay atrás de cada joven, principalmente de cada joven, ¿no? Entonces las historias son muy fuertes, evidentemente, ¿no? A mí la que está en mi memoria rápidamente es de la joven que estaba vendiendo plástico para lluvia, etcétera, y de repente viene la policía, se lo lleva y lo pone en la carceleta, y en esa movida deja a su niño, porque muchos ambulantes llevan a sus niños. Deja a su niño, no sé con quién habrá dejado al niño, pero la policía agarra a la joven y lo lleva a la carceleta. En la carceleta hay varios que están ahí, ¿no? Y que cada uno de ellos tiene su historia fuerte, fuerte, ¿no? Pero a mí la que más me angustió fue la del niño en la calle, ¿no? Porque lo he visto y choca, ¿no? Entonces, a partir de este cuadro, de esta pintora, hay muchos más que ya han estado haciendo sus muestras. Y ella, Esperanza, quiere hacer no sé, una especie de, ahí no sé qué, cómo se llama, me he olvidado, no la apunté, es una especie de síntesis, cartografía, una narrativa sobre este aspecto de los jóvenes. Luego le comenté algunas cosas que yo he vivido en tanto a amigos que investigan el poder de los jóvenes en la sociedad, ¿no? Entonces, le contaba que habíamos tenido la visita de un investigador que viaja por todos lados, viendo cuáles son esas acciones de jóvenes que han tenido como consecuencia movilizaciones sociales enormes. Lo último fue lo que pasó en Chile, ¿no? Con las escolares que tomaron las estaciones de tren, una Del cosa así, metro, ¿no? sí. Pero otra cosa que tengo en la cabeza impresionante, porque este amigo trajo video, es de una ciudad oriental que ahorita no se me viene el nombre, en donde igual que esa niña que está en el cuadro, esta joven ambulante que no tenía nada que ver con la política, que no tenía nada que ver con activismo, simplemente era un ambulante que llevaba su carretita a vender cositas para su familia. Y un día que estaba vendiendo, bueno, siempre tenía problema con la policía, que los desalojaba. Y llegó un día en donde uno de sus niños estaba mal de salud, ¿no? Entonces él salió y fue a vender, ¿no? Y viene la policía y lo bota. Eh, Eso en el transcurso de la mañana, entonces él estaba airado y comenzó a hacer un lío con la policía y a enfrentarse, y vinieron otros ambulantes a defenderlo, y una radio vino y una radio del lugar comenzó a hacer registro, y después vino la televisión, y eso fue toda la mañana, y muchos ambulantes protestando contra los policías que no le dejaban vender. En la tarde, este mismo ambulante, en la desesperación, se incendió, se hizo antorcha humana, ¿no? A las semanas siguientes, la movilización juvenil universitaria, o sea, el contexto estaba ya ardiendo, ¿no? Fue una movilización enorme que terminó cuando derrocan al gobierno, ¿no? Al gobierno, ¿no? Entonces, así hay en muchos países ejemplos en cómo la juventud
es propicia a estos momentos tan cruciales, ¿no? Acá en Perú han habido algunos, ¿no? Eso, yo le decía, lo potente y urgente que es su propuesta de esperanza, ¿no? La joven pintora es su hija, entonces toda la acumulación objetiva y subjetiva está ahí, ¿no? Entonces decía, pucha, es importante, urgente, vital que se ponga ahí, ¿no? Que haya un testimonio. Eso un poquito, ¿no? No sé qué Muchas más. gracias. Sí, muchas gracias, Arturo. Esperanza, ¿qué te gustaría agregar a la presentación que hace Arturo? Sí, pues si quieren brevemente les pongo les comparto la pintura y mientras agrego para que ustedes la puedan ver. Bueno, la pintura nos muestra, a ver, aquí está. La pintura pues nos muestra una escena en lo que acá se llama la barandilla, que es efectivamente son estas celdas a las que se mete a las personas que toman en la calle y o sea, que las agarran en la calle y que generalmente pues duran ahí 24 horas si es que no hay un pago de alguna multa. Pero aquí lo que me parecía interesante es que yo hice un trabajo en esa época, 2007, 2009, sobre lo que estaba sucediendo, por un lado la intolerancia de la policía y de las autoridades y la radicalización de los jóvenes, o sea, se los llevaban por hacer graffiti y entonces esa noche salían y grafiteaban todo lo que podían, entonces fue como un momento muy tenso, llegó el ayuntamiento a hacer ¿cómo se llama? Toque de queda para evitar que salieran, bueno, fueron momentos muy difíciles. Y entonces en ese contexto se hace esta exposición y la presencia de los jóvenes, bueno, esta exposición se hace en el ayuntamiento, que era justamente las autoridades que los estaban persiguiendo a los jóvenes, y sin embargo la exposición se llena de jóvenes e incluso algunos aprovechan la presencia del presidente municipal para hablar con él y decirle, oiga, queremos parques para patinar, queremos que nos den permiso para o sea, que nos den bardas para hacer graffiti. Entonces, me pareció muy interesante con el diplomado poder de pronto articular estos dos momentos, el que yo ya investigué, con el tema de lo que la pintura suscitó en todos estos jóvenes, ¿no? Porque platicaba el ayuntamiento, estuvo la exposición como 2 semanas y me dijeron que a lo largo de las 2 semanas llegaban personas jóvenes y se identificaban con el cuadro. Decían, ay, mira, así estábamos nosotros, ay, yo soy el que me estoy yendo por la alcantarilla, ay, mira, fulano, ahí está, ¿no? Entonces, fue muy interesante ¿cómo se llama? La respuesta de los jóvenes en el marco de esto que está comentando Arturo, que efectivamente me compartió algunas cosas y me parece que sí, justamente es lo que estaba sucediendo, el autoritarismo adulto, porque no solamente era la policía y las autoridades, sino los mismos vecinos mandaban llamar a la policía para que se los llevaran, para que no patinaran frente a ellos, para que no estuvieran sentados afuera de sus comercios, o sea, una intolerancia muy, muy fuerte en ese momento. Y entonces creo que puedo reconstruir la historia, pero mirando como agente, ¿cómo se llama? Como un índice, esta pieza que efectivamente suscitó mucho interés en los jóvenes porque de alguna manera la pintura narraba lo que ellos mismos habían vivido cuando la policía se los lleva a la barandilla. Y se los llevaba por todo, por patinar, por estar sentados en la banqueta, por pelearse, o sea, cualquier motivo era, parecía que era un motivo válido para la policía. Entonces, dejo de compartir. Creo que es... Excelente, excelente el proyecto y... No veo dónde están. Ah, ya. Pero no puedo dejar de compartir, no sé qué pasa. Por ahí debes de ver la opción. Como que no veo el cursor, ¿dónde está? A ver. Lo voy a hacer yo, espérame. Ah, sí, porque ya no puedo subir el cursor para dejar de compartir.
Listo. Sí, gracias. De nada, de nada. Ramón, Bien, cursor. un gran proyecto también y bueno, también el hecho que sea la pintora, sea la hija de Esperanza, agrega otro elemento también ahí para explorar y para, le decía yo también, generar quizás nuevos índices, ¿no? A partir de la reflexión que se logre de cómo esta pintura detonó una serie de reacciones y de, pues, no sé, como de reflejos, ¿no? En los propios jóvenes y qué más podría generarse ahora en el presente a partir de esa situación y cómo seguir, pues, trabajando en la visibilización, por un lado, de estas injusticias, este autoritarismo policial, y por otro lado, en la producción artística que las transmuta, ¿no? Que les da otra lectura y que permite sus apropiaciones. Entonces, por ahí va, muy, muy, muy interesante proyecto. Bueno, vamos, Catalina y Verónica. ¿A quién le gustaría comenzar? Creo que Vero no está, no podía estar, no sé si está ahí, y entonces voy a presentar el de ella. Ok. No, sí, acá estoy, acá estoy. Hola. Bueno, muy bien, pero igual, Catalina, ¿quieres presentar el proyecto de Vero? Sí, ¿te parece, Vero? ¿Sí? Sí, claro, claro que sí. Listo. Ahí me vas cualquier cosa diciendo lo que me falte. Bueno, arrancamos preguntándonos, pues ella está en este momento en España, está de viaje, llegó hace poco, entonces también se está acomodando porque está haciendo su doctorado en la Universidad de Barcelona en estudios avanzados en producción artística. Entonces quiere hilar el doctorado que está haciendo con el diplomado para que no sean una cantidad de cosas desconectadas, sino que precisamente pueda ser el diplomado la oportunidad de ya ir generando acciones frente al tema que quiere presentar en su doctorado. El tema de su doctorado que quiere presentar es el caminar como una práctica decolonial. Y para eso quiere situarse en varios lugares del Perú y trabajar en zonas de extractivismo. Y extractivismo entendiéndolo no solo como esa explotación mineral, sino también desde los saberes, desde los afectos, un concepto mucho más amplio y extendido del extractivismo. Entonces, está apenas trazándolo, está apenas definiendo el proyecto, pero después de la sesión que tuvo contigo, Patricia, ya fue como definiendo y pensando en una documentación sonora, en unas derivas, en unas caminatas, y también como la sesión fue con Astrid y le dijo, bueno, pues que también estás en España, de allí en Sevilla hay un lugar muy interesante que es el puerto, para la investigación, porque es un punto de extractivismo también clave, pues, que se dan muchas dinámicas, entonces también le está surgiendo la idea de ir a documentar y en su mapa y en su registro Sevilla, ¿cierto? Entonces me contaba que para ella, pues Perú se le hace más fácil porque es el lugar conocido, porque tiene personas conocidas, en cambio en Sevilla es un lugar completamente desconocido, inclusive no sabe si podrá hacer la caminata, ¿cierto? Pero allí va a estar toda también la riqueza de que lo hagan los dos lugares, porque en esa alteridad precisamente va a encontrar mucha más riqueza para su investigación. Entonces, en eso va ella, en ese reto total, pues creativo, de ese espacio desconocido, de ese espacio ya más definido, e ir generando formas de documentarlo en derivas sonoramente el tema. Muy ¿Sí? bien. Vero, ¿quieres agregar algo? No, creo que lo ha dicho bastante bien. Gracias, Catalina, por la presentación. Nada, solamente sí, espero que... Sí, ahorita está en borrador, está la idea y está el lugar, pero como la propia deriva o la caminata, creo que va a estar sujeto al azar. Entonces creo que una vez que llegue allí ya voy a poder ir delimitando un poquito más por dónde ir, qué dispositivo
usar allí o diseñar específicamente para el puerto de Sevilla, ¿no? Que es un espacio medular del Histórico colonialismo. también, ¿no? Entonces, sí, Sí, del histórico, ajá, colonialismo. sí, entonces, nada, tengo muchas ganas ya de ir para allá. Hay otro Muy dato bien. que dijiste, Vero, que me parece interesante, es que como ella vuelve a Perú hasta febrero, pues no perder la oportunidad desde ahora que ya está en el lugar donde se encuentra para empezar el proceso investigativo. Entonces, incluir ya España dentro de esa ruta de mapeo, ¿cierto? No esperar hasta febrero para esta producción, sino ya irlo como aprovechando inclusive en el lugar en el que está y ya irlo incorporando. Y Vero, Muy bueno, bien. y quiero decir algo, sí, antes de que Vero presente mi proyecto, como yo no he tenido la sesión todavía Sí, apenas contigo, el lunes. Sí. sí, entonces me sirvió mucho hablar con Vero porque tenía una idea inicial, pero creo que después de escucharlos a todos, Buenísimo. ya no es la idea que tenía. Entonces, igual Vero puede contar la idea que tenía, pero realmente se ha transformado. Estaba aquí escribiendo y ya con la sesión que voy a tener contigo el lunes seguramente podré irle encontrando más ruta, porque iba más hacia un producto de gestión cultural que realmente pensar en una, como escuchándolos a todos, creo que estaba un poco perdida. Entonces, pero puedo hablar, pero creo que la idea se ha ido transformando y ya el lunes tendré algo más concreto. Muy bien. De todas formas, si quieres presentar brevemente, Vero, y después complementas, Catalina, con lo que ahorita estás imaginando. Ya, entonces, con esta introducción, ¿Esta anticipada, advertencia? Así. esta advertencia, sí, que ha hecho Catalina, lo que ella me contó que quería hacer, que igual me parece súper interesante, es que ella quiere tejer lazos entre procesos o hacer redes de articulación. Bueno, a partir un poco también de lo que se ha generado el diplomado, lo que el diplomado propone, ¿no? Entonces ella quisiera hacer un encuentro latinoamericano desde la producción artística, la circulación, la retroalimentación en Latinoamérica, en temas de investigación y co-creación. Ella tiene un espacio o un proyecto, me corregirás, Cata, que se llama Cosmogoneando. Y a ella le gustaría que Colombia y el lugar donde ella está y su proyecto sea sede de este encuentro para presentar los trabajos que nosotros podamos estar haciendo el diplomado y también invitar a gestores culturales o creadores colombianos. Y bueno, el invitado principal sería la TIR. Y que sea ella lo ve como un espacio de intercambio, de creación entre cosmogonías y alteridad, ¿no? Y quizás ella lo que estaba, Catalina lo que estaba imaginando es producir algo, además del encuentro, que claro, ahí empezó mi pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde estaría como Sí. además de la gestión o imaginar este encuentro, dónde estaría tu propio índice o tu propia producción, ¿no? Entonces, ella estaría, imagina, de repente haría como una suerte de memoria, o esas fueron ya cosas que empezamos como a conversar, memoria del encuentro, pero ahí también vimos que si el encuentro se daba muy adelante en el tiempo, si es que se diera, ya estaba como fuera de fechas. Entonces, todas esas cosas me imagino que las hablarán el lunes, pero el hecho es que la parte que también me parece muy interesante es el hecho de encontrarse y compartir, ¿no? Procesos que cada uno está teniendo y a partir de eso también de repente surja una propia memoria en red, ¿no? De aquello que puede ocurrir en ese encuentro. Claro, como Catalina, no sé si lo he dicho bien. Sí. Como hacer nodo, ¿no? Pero a ver, Pero era agrégale justo más. lo que tú hablaste al inicio de la sesión, Patricia, muy chistoso porque pues hizo como clic, pero siento que se vuelve más de la etapa posterior, como de alianzas, más que el trabajo ahorita para la producción de abril, ¿cierto?
me corregirás. Entonces, pero mi idea era crear un espacio de encuentro, porque yo me metí al diplomado con la intención, como yo ya hago parte pues de un colectivo, Cosmogoneando, con un lugar, tenemos publicaciones, un ecosistema, poder abrir lazos. Y cuando tú hablabas en la primera sesión que conocer la propia cultura se lograba mejor cuando uno conocía a otra, ¿cierto? Un poco esa frase me quedó resonando mucho. La exotopía, ¿no? Ajá. Sí, la exotopía, exactamente. Entonces veo ahí todo el potencial y con ustedes pues ya está toda la red construida, nos hemos sintonizado, hemos hecho un proceso de abono que siento que pasa una etapa de enlace y que por eso es que también ya estábamos pidiendo como pista aquí en Colombia porque quedamos dentro de un mismo circuito y no realmente en una gestión del conocimiento a una escala más grande y cada uno desde el lugar está construyendo algo completamente diferente y podríamos volvernos como un observatorio un poco cada uno desde su lugar. Entonces, inclusive surgir como apoyo en las investigaciones de los otros. Entonces yo le decía a Vero que si por ejemplo estaba haciendo todo el mapa de caminatas en lugares de extractivismo, pues aquí en el Quindío estamos justo en una lucha de extractivismo contra la megaminería, de pronto le servía una caminata que yo le enviara desde acá a su tema y empiezan a surgir una cantidad tal vez de posibles relaciones mucho más grandes que el propio lugar. Pero bueno, eso era un poco, entonces Vero me orientó y me dijo, pero bueno, ahí falta un poco el índice, ¿qué es lo que vas a poner tú? Entonces me puso a pensar y aquí estoy pues también, seguro con la sesión ya contigo ya podré orientar mucho más las cosas. ¿Y pensaste en este momento en algo en particular o ya lo dejamos al lunes? Pues si quieres después de la sesión, pero estaba pensando después de lo que hablaron todos, tal vez irme, me gusta mucho como el tema cosmogoneando, poner las cosmogonías un poco en escena, tal vez unas cartografías y con esas cosmogonías destapar las capas y las dimensiones, pues será muy difícil, con registro, con sonido de los diferentes lugares de aquí del territorio, ir destapando toda esa diversidad cultural, social, de temáticas, de todo lo que está allí en debate. Bueno, como algo así en las cosmogonías, hay que como en lo que estaba escribiendo. Muy bien, bueno, el lunes nos vamos a ver por fin, por fin. Sí, gracias. Y ya vamos a poder profundizar en tu tema para aterrizarlo más, pero en principio creo que es muy bonito pensar que puedas generar esta invitación, esta convocatoria para producir redes colaborativas con todo el grupo y que bien pueden ser post diplomado o puede comenzarse desde ahora de alguna manera. Es cuestión de que también el grupo pueda dar su punto de vista más adelante cuando hagamos otro... Un punto de circulación, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, pero entonces el lunes lo platicamos porque son como dos formas. O sea, una sería trabajar hacia el interior de este colectivo con el que ya estás colaborando y ver cómo el diplomado puede potencializar lo que ustedes ya están haciendo, ¿no? Creo que eso sería interesante. Y de ahí tú qué quieres hacer como en esa cuestión del proyecto en el que ya estás, porque recuerdo mucho también como lo que tú mencionaste justo al momento de ingresar al diplomado. Con Matria, con el ejemplo de Matria. Exacto. Sí. Entonces, después de eso, podemos ir pensando en esto de las redes colaborativas, porque es algo que lo voy a decir, siempre lo propongo. O sea, yo siempre creo que es importante hacerlo, pero no siempre hay disposición de todos lados para poder generar, ¿no? Porque requiere obviamente un trabajo, requiere de tiempo, etcétera. Entonces, estas variables, pues siempre hacen que no sea tan sencillo el articular las redes así, digamos, transnacionales, ¿no? Pero de que se puede, y además de que es un objetivo del diplomado, lo es, ¿no? Siempre lo ha sido. Y ahí de poco a poquito lo vamos tratando de construir, pero a mí me parece muy interesante que también tengas esa energía y ese impulso para hacerlo, y yo encantada, ¿no? de poder participar o aportar en esa red colaborativa. Siempre es bien emocionante poder encontrar esas conexiones. Entonces, bueno, así, vamos, entonces voy a presentar yo a Samantha, que como es un número non, pues ahí yo entré al equipo para hacer la presentación de Samantha y las ideas que ella tiene.
También es un proyecto que se conecta con varios otros que ya se han expuesto, así que eso también es muy interesante. El proyecto de Samantha aborda una recuperación de la experiencia vivida por estudiantes de teatro del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Este instituto es un espacio de formación universitaria de posgrado y técnica muy importante en México, uno de los más importantes, digamos, a la par de la UNAM y de otras y de instituciones así grandes. Y lo que a ella le interesa es mostrar la relevancia de la educación artística como una estrategia para un cambio en las juventudes universitarias, y cómo la experiencia vivida por estos estudiantes de teatro ha transformado por completo su perspectiva de su práctica profesional. Estos estudiantes de teatro, vienen de muchos lugares, de muchas disciplinas, entonces son ingenieros, vienen de otras disciplinas. Entonces, el hecho de poder entrar en este trabajo formativo y experimental y de exploración de su capacidad artística, cómo les ha cambiado también la visión de su propia profesión. Entonces, ella ya lo ha presenciado, ya lo ha visto, tiene una relación cercana con un grupo de estudiantes, y a partir de esa relación le gustaría hacer una investigación más formal, más elaborada sobre esta relevancia de la educación artística en un contexto de ir impulsando una educación más transdisciplinaria, ¿no? Y que podamos ir generando en los espacios institucionales estas posibilidades de acceder a procesos de formación que les permitan contactar con la sensibilidad y repensar su propia práctica profesional a partir también de la relación con las artes. Y para ello, Samantha va a generar pues un proceso etnográfico en el cual va a hacer una serie de registros y de documentación del proceso de creación de una pieza teatral que está próxima a presentarse, a la par que va a generar procesos de conversación, de diálogo y pues de entrevista con este grupo pequeño de estudiantes para profundizar en su experiencia vivida, y también va a generar una encuesta más abierta, más amplia, con un grupo más grande de estudiantes que le permita un resultado cuantitativo que pueda generar también algunos resultados más concretos en ese sentido, combinado. Ya ahora estamos hablando de que sea una encuesta mixta, donde también pueda haber una parte reflexiva. Entonces, bueno, eso es, digamos, en general el proyecto de Samantha. Me parece muy importante de llevar a cabo, y no sé si te gustaría agregar algo más, Samantha. Hola, hola, no, muchísimas gracias. De hecho, eso sería todo, y creo que en esta cuestión dialógica me gustaría, miren, presentarles a los chicos con los que estamos trabajando. ¡Ay, qué bien! Estamos todos. ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué Nos tocó bien, venir hoy, entonces por eso ha sido un poco complicado el que yo pueda estar aquí totalmente con ustedes, pero la verdad esto es como lo importante y lo que más entusiasma, ¿no? De todo. Claro, de sí, trabajo sí. y del proyecto es lo que más emociona, ¿no? El poder compartir con ellos y aprender de ellos. Sí, sí, sí. Muchas gracias por dejarnos, o sea, por abrir la toma y poder encontrarnos. Está muy bien. Muchas gracias, Samantha. Un abrazo grande. Gracias. Y muy bien por ese proyecto. Bueno, pues estamos entonces ya con eso completamos las propuestas, las presentaciones de los proyectos de quienes están en este momento, digamos, conectados, pero bueno, vamos a tener otras nuevas oportunidades de hacer estos intercambios para ir emocionándonos. Creo que eso es algo que sucede, ¿no? Esta emoción de escuchar y de saber de esas iniciativas y de esos proyectos múltiples. Bueno, ¿a alguien le gustaría hacer un comentario de cierre a partir de esta experiencia de compartir los proyectos? ¿Cómo se sienten? Digo, yo me emociono, ya los conocía, pero me emociono siempre más a la hora de saber y de escuchar estas iniciativas de trabajo, de creación, de producción. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría hacer comentarios ya como para ir cerrando esta sesión del día de hoy? Yo. Claro que sí, Arturo.
Mire, desde el momento, no sé en qué momento, pero casi de los inicios de este diplomado, salta la idea, la propuesta, creo que de por sí, por la interacción o por la metodología, el hecho de seguir conectados, ¿no? Sí, Y no solamente de manera virtual, de repente presencial, hay como una curiosidad enorme, ¿no? Y sí, esto de la última propuesta de construir la posibilidad de estar presentes en un evento juntos, ¿no? Como Cosmogoneando, por ejemplo, sí, no, bueno, habría que seguir conversando, pero entusiasma mucho, ¿no? Bastante, así como en otros lados, ¿no? Como lo último, lo que propone Amanda también, ¿no? Entonces, sí. eso quería decir que sí me gustaría estar, ¿no? En esas aventuras, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Arturo. Yo creo que ahí lo vamos a ir generando porque ya está la energía y ya se presentó, digamos, con palabras. Así es que vamos a ir generando, lo vamos a ir trabajando. Y creo que esta sesión, bueno, al menos para mí ha sido muy importante porque que ustedes se escuchen y que ustedes sepan de las ideas tan diversas y tan buenas y tan interesantes que se están gestando a partir de esta experiencia del diplomado es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental para justamente ir aterrizando y para enraizar, para darle esta fortaleza a estas iniciativas. Entonces, muy agradecida también el hecho de poder volver a pasar por la reflexión, de volver a enunciar, de volver a decir, hace que los proyectos vayan clarificándose y que los proyectos vayan tomando el camino que deben de tomar, ¿no? O que quieren, que desean tomar. Así es que muy bonita sesión, quedamos ya de acuerdo. El lunes inicia el módulo 4, ya quedamos de acuerdo en ese periodo adicional hacia el horizonte del 1 de abril, ¿no? Y bueno, estamos ahora súper a tiempo para entretejer todavía más este proceso colaborativo entre todo el grupo, pero sobre todo pues para impulsar los proyectos de acuerdo a integrando como todos estos aprendizajes que ya logramos. Ha sido una sesión muy importante para mí y les agradezco muchísimo el haber participado y bueno, con Catalina nos vemos el lunes y ahí les estaré escribiendo para nuevas sesiones con todas y con todos. ¿Algo más? ¿Alguien que le gustaría comentar algo más? Y ya nos despedimos. Estamos en un buen momento para cerrar. Todo está tan emocionante que justo conversaba con Nadia y le decía que tan rápido ha pasado el tiempo que parece que recién nos hemos visto, pero ya nos está dando hasta pena de que ya falta poco para que termine, pero pareciera a la vez también que nos hubiésemos conocido más tiempo. Y creo que queda esa nostalgia y también lo que le decía era que hay mucha sensibilidad por parte de todo el equipo, es un grupo bastante bonito y hay muchas cosas por compartir. Sí, totalmente. Así es que por favor, no hay pretextos para no seguir creando doctorado, bueno, casi es un doctorado, post diplomado y yo digo casi es un doctorado, o sea, es tan potente todo que lo veo así. Bueno, es realmente tan importante que hay que tomar ese compromiso de hacerlo, ¿no? Y muchas gracias, pues nos vemos en los foros el lunes y nos vemos el siguiente sábado con Lidia para que la conozcan y que empiecen a disfrutar esa última sección del diplomado que ya van a ver, van a descubrir también ahí cosas bien bonitas. Pati, disculpa, una consultita. ¿Al mismo horario el sábado, el próximo sábado? Sí, al mismo horario, siempre el mismo horario. ¿O ustedes prefieren otro? No, está bien el mismo horario, ¿no? Sí, Está bien. sí, porque ya nos pusimos como en ese canal de ese horario, así es que, bueno, ahí nos vemos entonces el próximo sábado. Un abrazo muy grande, mucho cariño. Cuídense todos, abrazos para todos. Hasta luego, chao, Hasta chao. luego. Abrazos. Chao, chao, gracias.